Hoy vamos a terminar de ver cómo crear este menú dinámico que podés llevarlo al tipo de botones o animación que quieras. Acordate que lo increíble de este menú es que está prácticamente hecho a base de expresiones. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Manuel y te doy la bienvenida a Concepto, el espacio dedicado al Motion Graphics y Motion Design. Esta es la segunda parte de la serie de tutoriales donde te muestro cómo trabajar con expresiones y controles para crear animaciones que reaccionan al movimiento de una capa o a lo que vos quieras, básicamente. Así que si aún no viste la primera parte, te recomiendo que lo hagas antes de continuar con este video. El link lo vas a encontrar en la descripción o acá arriba en las tarjetas. Por cierto, el proyecto completo que ves en pantalla lo vas a poder descargar por solo $1, o si ya sos parte de Patreon en Concepto, vas a tener acceso a este y todos los proyectos con los que trabajamos en este canal. Ahora sí, continuemos. Bien, como vimos en el video anterior, ya tenemos la animación de nuestro botón, o mejor dicho, ya hemos vinculado muchas de las propiedades que generan la animación a nuestro slider control, pero nos faltan algunos elementos que están dentro del botón que vimos como ejemplo. En este botón tenemos dos efectos y un texto extra. Los efectos son el Gaussian Blur, como ven. Al llevar la animación, el slider control a 0, tenemos un desenfoque bastante prominente en el botón, y cuando llevamos la animación a 100, ese desenfoque desaparece, pero aparece un pequeño glow que hace que resalte este botón. Así también cambian los colores y vamos a ver cómo está hecho, aunque vamos a hacer un repaso solamente porque esto es una tarea que yo les dejé a ustedes al final del primer video. Primero vamos a repasar cómo está hecho el desenfoque, y para eso vamos a ir a la capa de ajuste, que fue donde yo puse estos efectos. Vamos a ir al Gaussian Blur. Ahora ven que el valor de la propiedad Blurriness está en rojo. Eso significa que tengo escrita una expresión dentro de esta propiedad. Para ver las expresiones, selecciono la capa de ajuste, aprieto dos veces la tecla U y nos vamos al Gaussian Blur. Voy a minimizar esto, el glow, para que no se confundan. Vamos a ir al Blurriness en Gaussian Blur y vamos a ver la expresión que tengo escrita acá. Como ya le había mencionado en el video anterior, para comenzar a escribir una variable, en este caso yo puse todos los valores con los que voy a trabajar dentro de una variable al cual llamé bcorta. Recuerden que las variables pueden tener el nombre que ustedes quieran. En este caso le puse bcorta porque es la forma más sencilla de hacerlo, y eso sería igual al valor que yo tenga en el slider dentro de mi control, ¿sí? El cual sería este, animación. Seguido me creé otra variable que daría igual al método linear, o lo que el método linear daría como resultado. Recuerden que el método linear va a dar un mejor control dentro de un mínimo y máximo de valor numérico con el que estemos trabajando. El valor numérico con el que vamos a estar trabajando va a venir de la variable bcorta, el cual ya tiene nuestro valor de animación. Y solo necesitamos los valores desde 0 como mínimo y 100 como máximo. El 0 va a representar un desenfoque de 15 píxeles en el parámetro Blurriness, en el Gaussian Blur, y el valor 100 va a representar un desenfoque de 0 píxeles. Por lo tanto, si llevo la animación a 0, vemos que tenemos un desenfoque de dicho 15 píxeles. Si llevamos la animación a 100, nuestro desenfoque se va a 0%, o a 0 píxeles mejor dicho. Y de la misma manera hice con el efecto glow. Pero a contrario del efecto Gaussian Blur, acá yo no necesitaba llevar la intensidad de glow tan alto, solamente a 0.8 estaba bien. Así que el valor máximo para mí era 0.8 y el valor mínimo, por supuesto, en 0. Fíjense que este es un método bastante poderoso que pueden estar utilizando para vincular diferentes valores a animaciones que ustedes quieran y no salirse de los mínimos y máximos y lo que los valores entre medios representen, ¿sí? Esto automáticamente lo hace After Effects sin que ustedes tengan que hacer ningún tipo de cálculo. Así que si lo hicieron de esta manera, deja en los comentarios dicho que lo hiciste así y dale un like a este video ya que estás, y suscríbete, ¿por qué no? Si no estás suscrito, si te gusta este tipo de contenido, que la verdad me ayuda muchísimo. Bueno, y para pasar a la parte de texto, mejor dicho, vemos que es solamente una capa de texto que aparece y desaparece dependiendo del valor que yo tenga en el slider de animación. Esto lo podemos hacer
con la propiedad de transparencia. Selecciono la capa de texto, aprieto la tecla T para ver las propiedades de transparencia y vemos que tenemos la misma expresión que estuvimos viendo hasta ahora. Ahora, lo que yo decidí hacer en este texto es tomar el valor mínimo no como 0, no desde 0, sino desde el valor 67. ¿Y por qué digo eso? Porque supongamos que yo dentro del control me voy al valor 0, ¿sí? O vamos a poner el valor 20, por ejemplo. Y dentro de la expresión, en vez de poner 67, pongo el valor 0. Fíjense que yo todavía estoy viendo el texto a partir del valor 21 en el slider control. Y se superpone con el botón, lo cual no es lo que quiero, ¿sí? Entonces para eso yo puse que el botón empezara a aparecer a partir del valor 67. Lo podemos poner un poquito más bajo, quizás 50, está bien. Entonces a partir del valor 50, ahí va a empezar a aparecer el botón, ¿sí? El valor 50 dentro del slider control va a representar el valor 0 dentro de mi opacidad. Y el valor 100 va a representar el valor 100. Bien, de esa manera aparece el control mucho después que el botón se haya elevado un poco más. Bien, así que si lo hicieron de esta manera, la verdad que los felicito. Recuerden que, como ya les dije, que pueden descargar este proyecto como para ir chusmeando todo lo que vengo haciendo y pueden testearlo y toquetearlo de las maneras que ustedes quieran. Lo que nosotros necesitamos hacer para poder manipular este botón desde cualquier otra composición sin la necesidad de crear nuevos controles, efectos, etc. Para eso se crea lo que se llama un control maestro. Bien, para comenzar vamos a ir a Windows y vamos a crear o revelar la ventana de Essential Graphics. Para continuar desde este punto te sugiero que tengas la versión, si no me equivoco, 2019 en adelante, lo cual es la versión de After Effects y también Premiere, con las que vas a poder trabajar con este nuevo panel que se llama Essential Graphics. Este panel permite vincular diferentes controles y sus propiedades que nosotros ya tenemos dentro de nuestras capas y luego poder crear capas especiales o precomposiciones especiales o directamente efectos que podemos llevar a Premiere y manipularlos directamente en Premiere sin necesidad de volver a After Effects. Deja dicho en los comentarios si querés que muestre cómo crear plantillas de MoGraph para Premiere, que las creas una vez en After Effects y luego las podés manipular en Premiere sin ningún problema. Bueno, volviendo a estos controles, lo primero que vamos a hacer es, como ya les dije, vamos a ver qué tenemos en nuestra ventana de Essential Graphics. Lo primero que voy a hacer es seleccionarlas y borrarlas para hacerlo todo desde cero. Y como paso principal le tenemos que decir a After Effects con qué composición vamos a estar trabajando. En este caso voy a estar trabajando con la composición botón, cual es la que vemos en pantalla. Y ahora sí estamos listos para comenzar a agregar los controles que ya vinimos creando. El control más importante está dentro de la capa control, valga la redundancia. Me voy a Effects and Controls. El primer control es el de animación. Ese es el slider control con el que estuvimos trabajando. Bueno, ese es el más importante. Así que vamos a venir a control. Voy a apretar la tecla E para ver los efectos. Y nos vamos a animación. Y este es el slider que nos interesa. Así que lo vamos a seleccionar y lo vamos a arrastrar al panel de Essential Graphics. Como ven, acá le puedo agregar un nombre. El nombre puede ser el mismo. No va a afectar al efecto final, así que le podemos poner animación si queremos. Y como ven, desde acá mismo yo puedo ya manipular la animación con la que vinimos trabajando, ¿sí? Y como segundo parámetro me gustaría tener la posibilidad de cambiar el texto de esta capa que tenemos por debajo del botón. Si yo quiero agregar Facebook, Twitter o como fuese. Bien. Pero me había olvidado de decirles que lo que podemos hacer es directamente arrastrar esta propiedad dentro de el Essential Graphics, pero en mi caso lo que hice fue crear una variable la cual iba a estar vinculada al control en red social, ¿se acuerdan? Este menú. Luego lo que hice es crear una variable del tipo de arreglo. Los arreglos son variables básicamente que guardan varios elementos o valores dentro de una misma variable, ¿sí? Tenemos la variable O, el cual es igual a Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Y por último, creé una última variable, el cual hace selección del arreglo que nosotros hayamos elegido según el valor numérico
del menú que tengamos en nuestro control. Por consiguiente, si yo selecciono Facebook, el primer valor que yo tengo en la variable O es Facebook, ¿sí? El segundo valor Instagram, Twitter y así sucesivamente. Bien, pueden directamente ir agregando más valores según los valores que ustedes agreguen a este menú. Así que lo único que necesito hacer es llevar, en vez de mi source text, voy a llevar el menú al Essential Graphics. Para eso me voy a Control, voy a apretar la tecla E para ver los efectos, me voy a Red Social y arrastro el menú al Essential Graphics. El menú lo voy a cambiar por Red Social y listo, puedo guardar y ya tengo preparado mi botón para trasladarlo a cualquier composición que yo quiera. Bien, como siguiente paso vamos a crear una nueva composición. Me voy a ir a proyectos, voy a ir al iconito de composición y esta composición la voy a llamar nueva, ¿por qué no? Y a esta nueva composición voy a arrastrar nuestro botón que acabamos de crear. Tomo el botón, lo traemos a la composición y vemos que ya tenemos nuestro botón listo para ser animado. Ahora vamos a ver las propiedades que tiene nuestro botón. Ven que aparte de las propiedades de Transform, que son las propiedades básicas que podemos encontrar en una capa, también tenemos una propiedad que se llama Master Properties. Esta opción tiene las propiedades animación y red social que agregamos anteriormente. O sea que directamente yo desde acá puedo animar este botón sin tener que hacer ya mucho esfuerzo. Ahora se dan cuenta de el poder que tienen no solamente las expresiones, sino también los controles personalizados. Fíjense que también podemos seleccionar la red social que querramos. Vamos a ir a Twitter, por ejemplo, o Facebook o YouTube. Lo que voy a hacer para poder mover todos los botones que yo ya tenga o manipularlos como yo quiera de una manera más cómoda, voy a traer una nueva capa, la cual va a ser un objeto nulo. A este objeto nulo lo vamos a llamar control maestro. Muy bien. Y voy a vincular este botón al control maestro. De esa manera, si yo muevo el objeto nulo, también se mueve el control maestro, y si manipulo también la propiedad de escala, también lo puedo hacer, se refleja en el botón. Bien, ahora vamos a crear el rig que nos va a permitir ver la animación dependiendo de un simple shape layer que se mueve de izquierda a derecha. Como vieron en la animación de ejemplo, ese shape layer tiene la forma de un triángulo, así que vamos a crear un triángulo. Voy a seleccionar el Pen Tool o con la letra G. El Fill lo vamos a poner en un color naranja. Bien, y vamos a sacar el Stroke. Bien, voy a hacer un pequeño zoom y voy a crear una flecha, algo sencillo, un shape layer bastante sencillo, que podamos identificar como un objeto que seleccione a nuestro botón. Bien, por último voy a renombrar esta capa como algo así como flecha, quizás. Bien, y ahora lo que necesito hacer es que esta flecha siempre se mantenga por encima del botón o los botones que vayamos creando. Para lograr eso, voy a primero llevar la flecha por encima del botón. Vamos a seleccionar ambas capas, tanto la flecha como el botón en sí, y voy a apretar la tecla P para ver las propiedades de posición. Antes de continuar, voy a vincular la flecha a mi control maestro, pero usando la opción de Shift. Mientras mantengo apretada la tecla Shift, hago la vinculación. De esa forma ven cómo el triángulo queda centrado al control o al objeto nulo. Y ahora sí puedo ir a la posición y llevarlo por encima del botón. De esa manera ambas capas siempre van a tener el mismo punto de origen. Tanto el botón, punto de origen 00, va a ser el del control maestro, así igual como el de la precomposición en sí. Bien, y como vamos a trabajar con un solo valor dentro de la propiedad de posición, necesitamos dividir ambas dimensiones, X e Y. After Effects ya nos permite hacer eso seleccionando la posición, apretando el botón derecho e ir a la opción Separate Dimensions. Vamos a hacer eso tanto en la capa flecha como en la capa de botón. Bien, ahora vamos a jugar un poco con la posición de la capa flecha. Lo que podemos hacer es, vamos a crear una expresión en la posición I, Alt y botón izquierdo sobre el relojito. Y vamos a crear una variable. Comencemos con una variable, el cual se va a llamar btn como botón y va a ser igual a nuestra capa botón. Lo vamos a vincular solamente a la capa, no a ninguna propiedad en sí, sino a la capa en sí. Cosa de que
podemos tener acceso a todas las propiedades solamente llamando a la variable btn. Cerramos la línea con punto y coma y nos vamos a la siguiente línea. Voy a abrir un poco más esto para que puedan ver. Y ahora voy a llamar a la propiedad height, que es la propiedad de altura de la capa botón. Nuestra capa botón ahora se llama btn, dado que es nuestra variable. Y voy a llamar a la propiedad height, ¿sí? Que ya la ven dentro de las opciones que nos tira After Effects. Y vamos a cerrar nuestro código y salir de él. Ahora fíjense que el botón se fue muy por debajo, lo cual no es lo que estamos buscando. Lo que hizo After Effects es básicamente decirnos o devolvernos el valor numérico de la altura de nuestra capa botón y lo que vamos a estar utilizando como el valor numérico en la posición en Y de la capa flecha. Bien, y como no es lo que estamos buscando, podríamos ir, nos dio un número positivo, por lo tanto estamos yendo hacia abajo, y para hacer lo contrario deberíamos darle un número negativo. Lo único que tengo que hacer es ponerle el signo menos antes del valor que quiero, salgo del código y ya estamos por encima, lo cual es un paso, pero estamos muy por encima del botón. Podríamos empezar a jugar con este valor, quizás dándole una división por 2, lo que nos daría la mitad del valor que ya tenemos. Y ahí estamos un poco más cerca, aunque yo creo que muy cerca. Podemos dividirlo por 1.8, 7.8 es mucho. Y ahí estamos perfectamente donde queremos. Así que si nos vamos a botón, voy a ver las propiedades maestras en la animación. Y vemos que la animación va y viene perfectamente según donde queremos. Bien, ya tenemos la posición o la ubicación de nuestro botón de selección o nuestra flecha de selección. Fíjense que ahora si la selecciono solamente puedo ir de izquierda a derecha. Si quiero ir de arriba hacia abajo, gracias a la expresión no me deja. Es lo que estamos buscando. Ahora todo esto está vinculado a nuestro control maestro. Por lo tanto podemos llevarlo, moverlo, achicarlo y agrandarlo como nosotros querramos. Y ahora lo que me gustaría hacer es poder lograr que cuando yo pase esta flecha por encima del botón, el botón reaccione automáticamente a el movimiento de esta flecha, sin yo tener que estar generando la animación manualmente, sino que sea todo dinámico, todo en forma automática. Y para lograr eso vamos a ir a las propiedades de animación que tenemos en nuestro botón. Y vamos a crear una expresión en la propiedad animación. Mantengo apretada la tecla Alt y hago clic izquierdo sobre el relojito. Vamos a abrir un poco más acá. Lo que yo necesito es saber cuál es la diferencia de posición entre la capa A, que es la capa flecha, y la capa B, que es la capa del botón. Cuando llevo la flecha por encima del botón y alineo el punto de anclaje de la flecha al punto de anclaje del botón, el resultado debería ser de 0, no tengo nada de distancia. Pero cuando empiezo a mover hacia la izquierda o derecha la flecha, la distancia empieza a aumentar o disminuir. Yo necesito saber ese número. Para eso vamos a crear dos variables. La primera variable la vamos a llamar .1 y esta variable vamos a referirla a la posición en X de la flecha. Bien, por lo tanto esta variable va a tener el valor de la posición en X que tengamos en la flecha. Punto y coma, pasamos a la segunda línea y ahora necesitamos saber el valor de la posición en X de nuestra capa botón. Por lo tanto vamos a crear otra variable, .2, y esta variable va a tener como referencia la posición en X de la capa botón. Y ahora para saber la diferencia que hay entre punto A y punto B, o el punto 1 y punto 2, existe un método llamado length. Ese método básicamente te da en un formato numérico la diferencia entre un número A y un número B. Ese resultado lo vamos a guardar en otra variable, al cual vamos a llamar dist como distancia, y va a ser igual al nombre del método, length, y los únicos dos parámetros que recibe este método es los dos números al cual necesitamos saber la diferencia. En este caso es .1, .2. Y si salimos de las expresiones, vemos que cada vez que ambos puntos de anclaje se acercan al mismo eje en X, vemos que el valor se va acercando más a 0, hasta que uno está por encima del otro y tenemos valor directamente de 0. Asimismo, si me separo del punto de anclaje del botón,
vemos que el valor se hace cada vez más alto. Bien, pero ahora lo que yo quiero es tener un poco más de control sobre esta animación. Para eso voy a utilizar el método que ya vinimos utilizando hasta ahora, que es el método linear. Vamos a escribir linear. Y lo que yo quiero es poder tener control sobre qué tanto de la animación quiero según cuánto me aleje con la flecha. Bien, para eso vamos a pasarle como parámetro la distancia, que ya la tenemos guardada en nuestra variable. Y vamos a utilizar como mínimo y máximo el número 0. Como valor máximo vamos a ponerle 200 píxeles. Ahora, estos 200 píxeles se refiere a la distancia de un lado o hacia el otro que yo tenga entre ambos puntos de anclaje, ¿sí? Entonces 200 píxeles entre un lado o 200 píxeles hacia el otro, ese va a ser mi máximo. Y cuando esté en 0, cuando ambas capas estén posicionadas en 0, quiero que la animación esté en 100%. Bien, cerramos con punto y coma y salimos de las expresiones. Ahora pueden ver que me tengo que alejar un poco más del botón para que la animación del botón termine, ¿sí? Esto se da porque antes no me tenía que alejar tanto, era menor la distancia que yo necesitaba para poder alejarme, para poder terminar con la animación del botón. En este caso, mi punto máximo es de 200 píxeles. Bien. Ahora, este valor lo podemos llevar a un control, a un slider control, y tener mucho más control acerca de cuánto quiero yo que se anime según la distancia de la flecha. Para eso me voy a Control Maestro, me voy a Effects, Expression Controls, Slider Control. Bien. Este Slider Control lo tenemos en 0, puedo cambiar el nombre a Anim como animación y voy a crear una vinculación para que me devuelva el número que tengo en este Slider Control. Borro el número 200 y me voy con el Pick Whip hasta el slider y salgo de las expresiones. Ahora sí, con el Slider Control me voy a ir hasta los 200 que yo tenía antes. Quizás me voy a superar los 200 para que vean que ahora necesito más distancia de esta flecha para que la animación termine. Mientras mayor sea el número que yo ponga en este Slider Control, mayor va a ser la distancia que yo necesite tener entre el botón y la flecha para que la animación del botón culmine. Bien, para continuar lo que me gustaría hacer es poder duplicar este botón y poder hacer que cada duplicado del botón que yo haga aparezca al lado derecho del botón que yo tenga seleccionado. En este caso vamos a cerrar estas propiedades, voy a seleccionar el botón, voy a apretar Control D para duplicarlo. Vamos a ver las propiedades de posición y yo quiero llevar la posición del duplicado hacia la derecha. Vemos cómo ya va reaccionando a la flecha según cómo lo vaya moviendo, pero lo que me gustaría es que este duplicado, en vez de yo duplicar y tener que moverlo y alinearlo al lado de cada uno de los botones que yo voy creando, me gustaría que automáticamente ya aparezca al lado del botón que yo haya seleccionado. Para eso voy a seleccionar la capa de abajo, voy a apretar la tecla P también para ver la posición. Y lo que voy a hacer es crear una expresión en la posición en X del duplicado. Y como siempre vamos a crear una variable, se va a llamar botón debajo. Y esta variable va a tener como resultado la posición que yo tenga en el botón debajo, ¿sí? Pero fíjense en una cosa, que por más que yo mueva este botón o lo que haga que sea con este botón, la referencia siempre va a ser al botón 2, ¿sí? Siempre va a hacer referencia a una misma capa. Y yo lo que quiero es que la referencia se haga hacia el botón que está por debajo o la capa que está por debajo. Para eso existe una propiedad que se llama index. La propiedad index devuelve un valor numérico que hace referencia al índice de la capa en cuestión. En este caso, el índice de esta capa es el número 3. Bien, si yo moviera la capa número 3 hacia arriba, va a ser capa número 2. Si lo muevo para abajo, va a volver a ser capa número 3, etcétera, etcétera. Ahora, en este caso, yo solamente puse index, por lo tanto va a hacer referencia a sí mismo, al índice número 3. Para hacer referencia a la capa que está por debajo, tengo que sumarle el valor de 1 para que me lleve al índice siguiente. Lo que vamos a hacer es sumar al index un más 1 y ahí ya tengo como referencia la capa que tengo por debajo.
Entonces, cada vez que yo duplique la capa que tengo seleccionada, siempre voy a estar haciendo referencia a la capa que tengo por debajo. Bueno, si querés, podés mencionar en los comentarios cuántas veces dije capa hasta este punto. Bien, entonces ya tenemos la posición de la capa que tenemos por debajo, pero no es exactamente lo que queremos, dado que ahora está una capa sobre la otra. Y lo que yo quiero es posicionarme al lado de la capa que tengo por debajo. Así que lo que puedo hacer es, vamos a escribir la variable botón debajo y vamos a sumarle el valor en píxeles del ancho de nuestra capa. Sería la capa que tenemos en este momento seleccionada. Quiero hacer referencia a la misma y vamos a poner .width. De esa manera me muevo la cantidad de píxeles hacia la derecha, que es igual al ancho de la capa donde estoy posicionado. Pero como ya saben, me gusta tener control sobre prácticamente toda la animación. Y quisiera poder manipular la distancia con solo un control. Y no la distancia de una sola capa, sino la distancia de todas las capas que yo vaya a duplicar. Para eso me vuelvo al control maestro, selecciono el control slider y lo voy a duplicar usando control D. Vamos a llamarlo distancia, lo vamos a poner en 0. Bien, me vuelvo a la expresión en la posición X del botón, vamos a irnos hacia abajo y voy a escribir una variable, B corta solamente. Esta variable va a ser igual al número que tengamos en nuestra distancia. Pasamos a la siguiente línea y el resultado va a ser el valor que tengamos en botón debajo más el valor que tengamos en B más el ancho de nuestra capa. En este momento es 0, pero si aumentamos el valor de este slider, vemos que podemos disminuir o aumentar la distancia entre una capa y otra. Ahora vean qué pasa si yo tomo este botón y lo duplico con control D. Automáticamente ya me aparece el siguiente botón al lado del botón original de donde se creó el duplicado. Ahora podemos tomar el control maestro, vamos a apretar la letra S para ver la escala. Vamos a achicar todo esto, quizás moverlo un poquito más hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón. Y puedo tomar el último botón, de nuevo control D para duplicarlo. Y fíjense que en el control maestro yo tengo, como dice la palabra, absoluto control de no solamente las distancias entre un botón y otro, sino también cuánto de la animación quiero que se vaya viendo, dependiendo de la distancia entre la capa flecha y los botones en sí. Y recuerden que pueden cambiar el valor de cada uno de los botones yendo a las propiedades del Master Properties. Vamos a elegir Twitter para este, quizás Instagram para este, dejamos eso en YouTube y para este lo vamos a dejar en Facebook. Y listo, ya tenemos nuestro menú y lo único que necesitamos hacer es crear la animación en la posición en X de nuestra flecha. Vamos a seleccionar la flecha, vamos a apretar la tecla P y vemos que al mover la flecha de izquierda a derecha, la animación se genera en forma automática. Así que solo tenemos que crear los keyframes en la flecha y ya estaríamos. Bueno, llegamos al final de este tutorial. Si llegaste hasta acá, te lo agradezco muchísimo y me gustaría saberlo. Para eso, de nuevo, escribí en los comentarios aguanten las expresiones. Si te sirvió esta guía, dale un buen like y sería genial que consideres suscribirte si aún no lo estás. Y activar las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Acordate que te dejo en la descripción el link al post de este tutorial donde vas a poder tener acceso al proyecto que ves en pantalla. Por cierto, mirate esta lista donde tengo más tutoriales de Motion Graphics usando After Effects. Ahora sí, nuevamente mi nombre es Juan Manuel para Concepto y nos vemos la próxima.